todos, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a cambiar un poco de tema, vamos a dejar el poder un rato y vamos a empezar a hablar de Estado. Acá nosotros vamos a empezar a hablar de algunas palabras que por lo general creemos que son sinónimos y bueno, vamos a ir viendo que no, que son distintas y que en muchos casos se utilizan mal. ¿Bien? Primero va a ser el Estado, o sea, lo que vamos a tratar hoy es el Estado. ¿A qué le llamamos Estado? Si nos vamos, voy a leerlo para que quede claro cómo lo tienen ustedes. El Estado es el que ejerce el poder de dominación, ya que tiene mecanismos de control y orden social y un territorio. ¿Qué significa esto? El Estado es el que tiene el poder de dominación, es decir, quien domina, quien va a tener ese poder que nosotros veníamos hablando anteriormente, el poder de mandar y ser obedecido. Bueno, el Estado tiene ese poder, ya que tiene mecanismos de control. Uno de los mecanismos de control que nosotros vimos anteriormente también son los que también se llaman sistemas de dominación, que tienen que ver principalmente con los métodos de coacción física, que puede ser la policía o puede ser las leyes que se establecen en un determinado territorio y que sí o sí hay que cumplir. Y sí o sí, este es un punto clave que quiero que lo tengan en cuenta. Para hablar de Estado tenemos que hablar y aclarar que tiene un territorio delimitado. Es decir, nosotros tenemos el territorio de la República Argentina. Ese territorio tiene el Estado argentino, ¿sí? Nos vamos a Uruguay, ya estamos hablando de otro Estado, va a ser el Estado uruguayo. El Estado de acuerdo al territorio. Sí o sí, cuando hablamos de Estado, sí o sí tenemos que hablar de territorio. Eso va a ser clave para entender otro concepto que, bueno, ya que lo doy ahora si lo tenemos en claro, que es el concepto de nación. Muchas veces se confunde este concepto y se cree que Estado y nación es lo mismo, y no. La nación tiene que ver más con lo que tiene que ver con una comunidad de personas que tienen un mismo idioma, tienen una misma historia, tienen una misma lengua, llámenle como ustedes quieran. Tienen muchísimas cosas en común, pero no interesa el territorio. Cuando hablamos de nación, no hablamos de territorio. Si nosotros nos vamos a la Constitución Argentina, ustedes van a ver que dice que la República Argentina es una nación. Ahora, eso, bueno, no estamos en aula para poder discutirlo, pero es algo discutible, ¿sí? ¿Por qué es algo discutible? Porque en realidad nosotros tenemos un país muy grande, muy grande, y que no todo ese país tiene estas características que yo les hablo. Ejemplo, no es lo mismo una persona que vive en Capital Federal o en Provincia de Buenos Aires que una persona que vive en el norte del país. Hasta historias distintas van a tener. Ejemplo, en el norte argentino está mucho más arraigado todo lo que tiene que ver con la cultura aborigen o la cultura indígena, como ustedes quieran llamarlo, que en este territorio no existe más y que no existió y que no fue importante, porque la realidad es que los pueblos indígenas de esta zona no fueron pueblos indígenas importantes. En cambio, en el norte tuvieron muchísimo arraigo y algunos de ellos fueron influenciados por los incas, que van a ser uno de los pueblos indígenas más importantes del Cono Sur. También lo que tiene que ver con el noreste argentino, lo que fueron los guaraníes y demás. Y fíjense la diferencia, ejemplo, en Paraguay se habla guaraní, al igual que en las provincias de Corrientes o en la provincia del Chaco y Formosa van a encontrar gente que habla guaraní, cosa que no va a pasar acá en territorio de la provincia de Buenos Aires o de la capital federal, que no tenemos otro idioma que el idioma español o el castellano, mejor dicho, que es mejor, está mejor dicho. Entonces, si quieren se puede discutir el concepto de nación en este territorio tan grande, pero si nos vamos a la Constitución, que digamos siempre decimos que es lo que nos rige y que tiene que ser algo que no se puede contradecir, la Constitución dice que somos una nación. Ahora, el punto clave, tengan en cuenta, es que para un Estado yo necesito un territorio, para una nación no. El ejemplo de nación que yo siempre doy para que les quede más claro son los gitanos. Los gitanos son una nación que por
por más que estén en distintos lugares, porque ustedes van a ver que se instalan en un lugar, se van, son medios nómades, están en un lado, en otro lado, tienen una cultura en común, se visten de la misma manera, tienen un lenguaje propio, tienen tradiciones que se siguen preservando a lo largo del tiempo. Entonces ahí podemos hablar de una nación. También lo fue el pueblo judío, sobre todo durante todos los años en que no tuvo su propio territorio, que fueron exiliados, si quieren, de su propio territorio, hasta que les dieron el territorio de la hoy conocida como Israel. Entonces, nación y Estado son dos cosas distintas. ¿Puede juntarse? Sí, pueden juntarse, pero no podemos decir la nación cuando hablamos de Estado. Cuando hablamos de Estado lo tenemos que definir como lo que yo les acabo de decir, como aquel que ejerce el sistema de dominación y que tiene un territorio delimitado en donde va a ejercer ese sistema de dominación. ¿Ok? Bien, siga. Cuando hablamos de ese sistema de dominación, como yo les decía, el Estado se va a basar en distintas cosas. Sin duda, lo básico es la ley. El Estado va a tener leyes que los ciudadanos tenemos que cumplir. ¿Y cómo las cumplimos? ¿A la fuerza o no? Es decir, yo puedo acatar esas leyes van a ser de acatamiento, es decir, yo tengo que acatar esas leyes, pero si no las cumplo, va a haber organismos que me van a obligar a cumplirlas. Ejemplo, la policía, ejemplo, las Fuerzas Armadas. Depende del tema que estemos hablando. Acuérdense que no se ocupan de las mismas cosas. Pero si yo no cumplo la ley, me van a hacer cumplir la ley de alguna manera. El Estado me va a obligar a que yo la cumpla. Vuelvo también a un tema que es interesante, por más que no esté exactamente en este lugar donde ustedes lo van a encontrar. Esa cantidad de leyes y cantidad de derechos y obligaciones que tenemos, las obligaciones y los derechos no son para todos. ¿Está claro? Voy a poner un ejemplo simple. Yo soy profesora, ¿bien? Hay un derecho que es uno que estuvimos hablando, creo que el Estatuto del Peón. A mí no me sirve ese derecho. Entonces yo no lo tomo, lo va a tomar el que le sirva. Hay obligaciones, ejemplo, obligaciones impositivas, es decir, de impuestos, que yo no tengo que pagar. ¿Por qué? Porque mi sueldo no da para que yo las pague. Entonces, hay una ley, pero corresponde a distintos sectores. Ese es el punto clave. Yo me tengo que saber cuáles son mis obligaciones y cuáles son mis derechos. Y hay derechos los cuales pueden estar y yo puedo hacer uso de esos derechos o no. No tengo por qué hacer uso de esos derechos. Es mi derecho no hacer uso de ese derecho. Un ejemplo fácil para entender es el voto entre los 16 y los 18. Eso es un derecho, no una obligación. Si ustedes quieren entre 16 y 18 años, van a votar. Si no quieren, no van. Ahora bien, a los 18 años es una obligación y el Estado me obliga a que yo vaya a votar. Bajo apercibimientos de una multa económica XX, que todos sabemos que no es muy importante, pero bueno, la realidad es que es esa. Bien, sigo. El Estado, ustedes van a ver un apartado que les habla del Estado como una relación social. Lo que nosotros conocemos como el Estado que acabo yo de nombrar no es en la historia, en todo lo que tiene que ver con la historia, lo mismo. O sea, fue cambiando muchísimo. Creo que ya hemos hablado de todo lo que fue la Edad Media, donde gobernaba la Iglesia. Entonces, todo lo que tenemos que ver con la Iglesia y el control que va a hacer la Iglesia Católica va a estar basado en los preceptos de la Iglesia Católica. Entonces, no es un Estado de la misma manera que el Estado que nosotros estamos hablando en este momento. El Estado tal cual nosotros lo conocemos va a comenzar a partir de la Edad Moderna. La Edad Moderna, fines de la Edad Moderna, principios de la Edad Contemporánea, con esas dos grandes revoluciones que fueron la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Esas dos grandes revoluciones fueron las revoluciones que cambiaron el mundo y que hicieron que se tenga al Estado como un rol muy importante, un rol muy fuerte en algunos lugares más que en otros. Eso también lo vamos a ir viendo que tenemos distintos tipos de Estado,
pero por ahora veamos cómo fue cambiando a lo largo de esta historia. El Estado moderno, al igual que cuando se habla de capitalismo, surge con estas revoluciones y por eso también se habla que Estado y capitalismo, siempre hablando que estamos dentro de este mismo sistema, van de la mano, son parecidos, es decir, uno necesita del otro para poder convivir. ¿Está bien? ¿Por qué decimos esto de Estado y capitalismo que son dos caras de la misma moneda? Cuando se cambia del feudalismo a este Estado moderno del que estamos hablando, eso fue acompañado de un desarrollo económico. Ese desarrollo económico se va a dar con esa revolución industrial que nosotros veníamos hablando. Ese feudalismo donde el señor feudal le da un territorio a alguien para que haga ahí lo que quisiera y que le dé el excedente, va a cambiar con la revolución industrial. En la revolución industrial yo me voy a transformar en un asalariado. Yo voy a tener un sueldo, yo voy a cobrar, yo voy a poder gastar y en eso que voy gastando voy generando la famosa ruedita del capitalismo. ¿Qué es la ruedita del capitalismo? Que si una industria que tiene empleados y esos empleados ganan dinero, esos empleados consumen. Al consumir, esa ruedita sigue girando positivamente. Y el Estado lo que tiene que hacer, sobre todo van a ver cuando hablemos de un Estado liberal, lo que tiene que hacer es que ese libre juego de oferta y demanda se siga cumpliendo. El Estado va a regular, pero no va a intervenir. Bien, eso tiene que ver con lo que tiene la base del Estado capitalista. Regula, equilibra, trata de menguar los conflictos, para decirlo de alguna manera más fácil de entender. Por eso es que en muchos casos ustedes van a escuchar o van a ver que dicen que Estado y capitalismo son dos caras de una misma moneda. Tenemos que hablar de que nacieron juntos y fueron de la mano, no siempre en todas partes del mundo, eso ténganlo en cuenta. Ustedes están viendo en este momento Guerra Fría y van a ver que una parte del mundo no es lo que yo les estoy hablando. Es exactamente al revés. Están hablando de otro tipo de Estado, que de eso nos vamos a ocupar la semana que viene. Espero que les sirva. Un beso grande. Espero verlos pronto. Cuídense.